presidenta. Voy a plantear una cuestión de privilegio contra el procurador interino irregular, cabeza del Ministerio Público Fiscal de la Nación, el doctor Eduardo Casal, por verme afectado en mi calidad de representante en el Senado por la provincia de Río Negro, y también veo afectado al Senado de la Nación como institución de la democracia ante lo que considero es un gravísimo incumplimiento y la vulneración de parte del mencionado fiscal a cargo de la Procuración interinamente en lo resuelto en la pasada sesión celebrada el jueves 27 de agosto último. Y voy a contextualizar. Usted sabe, señora presidenta, que en la pasada sesión votamos por mayoría, de acuerdo al cumplimiento del artículo 77 de la ley 27.148, a los representantes de este Senado ante el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Defensa y del Ministerio Público Fiscal. Cumplimos con la ley. En esa misma resolución que aprobamos por mayoría, en uno de sus artículos, el artículo 5 concretamente, se dispuso que las autoridades de ambos ministerios, tanto la Defensa como la Procuración, le tomen juramento a los designados en un plazo de 2 días hábiles. Bueno, el Ministerio Público de la Defensa, ante lo imperativo de la resolución de este Senado, cumplió acabadamente con lo que estableció este Senado y le tomó juramento el martes pasado a quien votamos en este recinto. Pero en el caso del Ministerio Público Fiscal, el procurador interino irregular Eduardo Casal ha decidido vulnerar, no hacer caso, ignorar lo que dispuso este Senado, este poder del Estado. Y quiero decirlo con todas las letras y subrayarlo con absoluta claridad. Estamos frente a una conducta que, además de ilegal, es de desprecio y de rebeldía de un fiscal para con este Senado, que es de una gravedad inusitada y que no encuentro paralelismo en la historia, en el vínculo entre el Senado de la Nación y ese órgano extrapoder constitucional, y que evidentemente, señora presidenta, no podemos tolerar. A mí me parece que es momento de llamar a las cosas por su nombre. Lo que hace el fiscal Casal, Eduardo Casal, es alzarse contra la autoridad de este Senado de la Nación. Es una omisión deliberada, dolosa, artera de ese fiscal a cargo interinamente de la Procuración en poner en funciones a quienes decidió este Senado sean sus representantes en el Tribunal de Enjuiciamiento. No es potestad de ese fiscal, bajo ningún punto de vista, someter a una especie de test de validación de la decisión de este Senado, ni formular directa o indirectamente, ni explícita ni implícitamente, ningún tipo de objeción, de censura, de cuestionamiento a lo que ha sancionado por voto de la mayoría este cuerpo del Senado de la Nación. Hemos llegado en estas últimas horas al extremo, junto con la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, de intimarlo por nota, a consultar y a preguntar qué estaba pasando con el incumplimiento, y hemos recibido hace minutos una contestación del fiscal Casal diciéndonos que, bueno, no puede, a grandes rasgos, no puede cumplir con el resolutorio porque tiene que revisar la validez de la decisión tomada por el Senado. Es decir, se arroga una especie de revisión tardía, incompetente de las decisiones de este Congreso. Esto es un escándalo, señora presidenta. Palabras más, palabras menos, nos dice que hará jurar a los que elegimos en este Senado cuando a él se le ocurra. Es decir, una especie de autoridad supralegislativa con facultades de controlar la decisión y los plazos adoptados por este Congreso. Pensaba también que estamos entrando y peligrosamente en una etapa muy particular de la historia institucional argentina cuando recibía esta respuesta del procurador Casal. Una especie de, yo diría, Senado precautelado, ¿no? Porque hay fiscales, jueces que aceptan acciones precautelares y ponen en signo de interrogación el funcionamiento de este Congreso. Falta que le pidamos permiso a alguien para sancionar una ley, como está pasando lamentablemente en la Cámara de Diputados, aquellos que se arrogan la facultad ayer mismo de condicionar el funcionamiento del órgano deliberativo
bajo argumentos absolutamente falaces que evidentemente tuercen lo que la democracia manda a estos órganos constitucionales del Estado Nacional. Y también en esto va la responsabilidad que tienen, hablo del Ministerio Público Fiscal, la representación máxima de los fiscales asociados, la asociación de fiscales, en la figura del fiscal Rívolo, que en las últimas horas también ha incurrido en conductas que no están a la altura de un fiscal de la Nación, adhiriendo a una cautelar, que según me acabo de enterar se acaba de caer, era de cajón, contra este Senado, apoyando, dándole musculatura institucional a una fundación que se hace llamar Que Sea Justicia, una persona jurídica que evidentemente es inexistente, que no está inscripta legalmente en la Dirección de Personas Jurídicas como corresponde, que es trucha básicamente, que tiene impugnado su objeto, que no cumple con los requisitos del artículo 193 del Código Civil y Comercial, que no existe básicamente, no existe como fundación, y que cometió esa fundación acompañada por el fiscal Rívolo en representación de los fiscales de la Nación, una estafa procesal al presentarse ante un juez invocando una personería que no tenía. Y además intentando frenar las atribuciones que constitucionalmente tiene este Senado. Y la FUM adhiere a la acción, se convierte en cómplice de esa estafa procesal en contra del Senado. Y saben que es improcedente porque incumplen con lo que manda taxativamente el artículo 77 de la 27148, que además debe reconocer y respetar como fiscal, como representante máximo de los fiscales asociados, sino porque además no acompañó ni siquiera la documentación que acredita su inscripción a esta fundación, porque no existe, es trucha, es impresentable. Bueno, el juez rechazó de plano. El presidente de la FUM, en representación de los fiscales de la Nación, acompañó a esa fundación. Estos son los fiscales que investigan el delito organizado en la Argentina, señora presidenta, que no tienen capacidad para averiguar si una fundación está inscripta o no legalmente. Es el mismo que salió en apoyo al doctor Laporta, que fue puesto por decreto de manera ilegal a través de un comunicado oficial. Yo llamaría a la reflexión a los fiscales que están representados por un presidente de una asociación que comete este tipo de atropello. Pero bueno, en definitiva de lo que se trata es de ejercer plenamente nuestra competencia constitucional, señora presidenta, de representatividad, sin interferencia ni obstáculo alguno, como manda la Constitución. Y Casal no tiene un arranque imprevisible en esta situación, es una colección de actos que evidentemente tienen una coherencia con la falta de probidad, de legalidad, de decoro constitucional. ¿Cómo puede ser que la defensora haya podido cumplir y pudo hacerlo sin objeciones con lo que mandó el Senado? Y este fiscal, que nadie eligió, que jamás pasó por un concurso, que llegó a ser fiscal por una resolución del Poder Ejecutivo en el año 92, que hizo elástica su permanencia en el cargo, que no le corresponde según la nueva ley del Ministerio Público, que lo estuvo protegiendo a Stornelli durante casi 300 días, a Stornelli, que evadió la justicia. Entonces evaluaban y veían y analizaban si estaba bien o estaba mal, que no se presente 7 veces a una indagatoria, una cuestión que es de puro derecho, pero que le inició un expediente inmediatamente a la fiscal Boquín, una fiscal intachable que dictaminó en contra de los intereses de la familia Macri. Ese es el fiscal que hoy se nos ríe en la cara a este Senado y nos dice que va a hacer lo que se le cante, con medidas dilatorias, obstructivas, distractivas, que merecen ser analizadas penalmente. Señora presidenta, resulta inédito que presenciemos esta resistencia de un funcionario a este Senado de la Nación, al acatamiento de una disposición de este cuerpo. Entiendo que este Senado debe reaccionar enérgicamente contra la inconducta y la indolencia de un fiscal que pone en jaque, además, quiero decirlo, la autoridad del Senado, porque dejar pasar esto habilitaría en lo sucesivo que cualquier persona, cualquier órgano, cualquier asociación, algunas inscriptas, otras truchas, desafíen las instituciones de la democracia y de la república, algo que nos ha costado mucho en la historia argentina, señora presidenta. No solo se interrumpe la institucionalidad, se afecta la institucionalidad con las armas. Tenemos historia en este país. También hay vías blandas, hay vías solapadas que tienen una gravedad muy, pero muy profunda también.
con alzamientos como lo de este fiscal, como este procurador Casal, interino irregular, a la autoridad legal de esta Cámara del Senado. Hay otras vías más sutiles como esta, menos visibles, pero de gravedad que realmente tenemos que tomar en cuenta, de alto impacto, como la que estamos viviendo en estas horas. Pido que analicemos esta situación y muchas gracias, señora presidenta.